¿Y si te dijera que puedes vender tu casa sin hacer cajas, sin mudarte mañana y sin romper tu vida de golpe? No es un truco, no es magia y no es para todo el mundo, pero es real, legal, y hoy te voy a explicar cómo funciona. Muchas personas quieren vender su vivienda, pero no lo hacen por una razón muy concreta. No pueden o no quieren mudarse ahora. Tienen su vida hecha, su rutina, su entorno. Y la idea de vender se asocia automáticamente a un cambio brusco. Mudanza, estrés, incertidumbre. Hoy quiero enseñarte algo distinto. Existen formas reales de vender una vivienda sin tener que abandonar tu casa de inmediato. Opciones que permiten liberar capital, reducir riesgo o reorganizar tu patrimonio sin romper tu estabilidad de golpe. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir alternativas que casi nadie explica bien. El gran bloqueo. Vender se asocia a perder estabilidad. Para mucha gente, vender una casa no es solo una transacción, es una amenaza a su equilibrio. La vivienda representa seguridad, rutina, control, identidad. Por eso, cuando alguien se plantea vender, lo primero que aparece no es un cálculo financiero, sino una emoción. ¿Y después qué? Y ahí es donde muchos se bloquean. Lo interesante es que no todas las ventas implican un cambio inmediato de vida, pero casi nadie lo sabe porque siempre se habla de vender como un punto final. Existen fórmulas para vender sin romper tu vida de golpe. Hoy vamos a ver las 3 opciones reales que existen y después hablaremos de cuándo no deberías usarlas, que es igual de importante. Si entiendes esto, dejas de ver la venta como un salto al vacío. Las opciones reales. 1. Vender y quedarte como inquilino. Una opción poco conocida. Una de las alternativas más claras es vender tu vivienda y quedarte viviendo en ella como inquilino. ¿Cómo funciona? Vendes la propiedad. Pactas un contrato de alquiler con el nuevo propietario. Sigues viviendo en tu casa durante un tiempo acordado. Esto se da mucho en personas mayores, propietarios con vivienda pagada, gente que quiere liquidez, pero no mudarse aún. Ventajas: liberas capital, eliminas preocupaciones de mantenimiento, ganas flexibilidad, no haces un cambio radical de golpe. Inconvenientes: ya no eres propietario, dependes de un contrato, debes asumir una renta mensual. Microbeneficio: esta opción te permite convertir patrimonio inmovilizado en liquidez sin romper tu vida de inmediato. Ejemplo real. Una persona vende su casa por 250.000 euros. Se queda como inquilina pagando 700 euros al mes. Con ese capital, cancela deudas, invierte parte, gana tranquilidad financiera. No es para todos, pero para algunos es un gran paso intermedio. 2. Venta con permanencia temporal pactada. Otra fórmula menos conocida es vender con un plazo de permanencia acordado. En este caso, vendes hoy, pero pactas seguir viviendo en la vivienda durante X meses. Todo queda por escrito en el contrato de compraventa. Esto suele darse cuando el comprador no tiene prisa. El vendedor necesita tiempo para reorganizarse. Ambas partes buscan flexibilidad. Ejemplo típico: vendes tu vivienda hoy, pero acuerdas permanecer 6 o 12 meses. Eso te permite buscar nueva casa con calma, cerrar una etapa sin estrés, evitar decisiones precipitadas. Microbeneficio: negociar tiempos también es parte del precio. No todo es dinero. Las opciones reales. 1. Vender y quedarte como inquilino. Esta es la opción que más sorprende cuando la gente la descubre. Vendes tu vivienda y al mismo tiempo pactas un contrato de alquiler con el comprador. Sigues viviendo en la misma casa, pero ya no eres propietario. ¿Para quién tiene sentido? Personas mayores, propietarios con vivienda pagada, gente que necesita liquidez, personas que quieren simplificar su vida. Ventajas reales: liberas capital,
Reduces responsabilidad. Conviertes patrimonio inmovilizado en liquidez. No haces un cambio brusco. Pero hay una parte emocional importante. Seguir viviendo en una casa que ya no es tuya no es fácil para todo el mundo. Aquí el error es pensar solo en los números y no en cómo te vas a sentir. 2. Venta con permanencia temporal pactada. Esta opción es mucho más psicológica que financiera. Vendes hoy, pero pactas seguir viviendo en la vivienda durante un tiempo determinado. 6 meses, 12 meses, lo que ambas partes acuerden. Esto tiene mucho sentido cuando no quieres vender con prisa. Necesitas tiempo para buscar otra opción. No quieres tomar decisiones precipitadas. Aquí ocurre algo muy interesante. La venta deja de ser un evento traumático y se convierte en un proceso. Microbeneficio. Negociar tiempos también es negociar bien. 3. Vender como movimiento estratégico, no como mudanza. Esta opción es la que más cuesta entender, porque rompe la idea clásica de que vender significa irte. Aquí no vendes porque quieras marcharte mañana. Vendes porque tu vivienda ya no encaja con tu momento vital o financiero, aunque sigas viviendo en ella. Pasa mucho con casas grandes, demasiados metros, gastos elevados, mantenimiento constante y mucho capital parado. En estos casos, vender puede ser una forma de reordenar tu vida sin desarraigarte. Por ejemplo, hay personas que venden la propiedad completa y se quedan viviendo en una parte de la casa como inquilinas. Siguen en su entorno, en su barrio, en su casa de siempre, pero con menos carga económica y más liquidez. Otras optan por dividir la vivienda en 2 unidades independientes, vender una y quedarse con la otra. No es entrar en detalles legales, es entender la lógica. Convertir un activo grande y poco flexible en algo más manejable. El resultado suele ser el mismo. Reduces gastos, liberas capital, mantienes estabilidad, ganas margen para decidir con calma. Aquí vender no es un final, es una transición inteligente. La clave está en esto. No estás vendiendo porque no puedas seguir, estás vendiendo para vivir mejor la siguiente etapa. Cuando lo entiendes así, la venta deja de sentirse como una pérdida y empieza a verse como una decisión estratégica, serena y consciente. Lo que nadie te cuenta. Hasta aquí hemos hablado de opciones reales, formas distintas de vender sin mudarte de inmediato, sin romper tu vida de golpe. Pero ahora viene la parte que casi nadie cuenta. Porque que algo sea posible no significa que sea adecuado para ti. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Se enamora de la fórmula, pero no se pregunta cómo va a vivirla. Vender y quedarte, vender parcialmente, vender para reorganizar. Todo eso puede funcionar muy bien sobre el papel, pero cada una tiene un coste invisible, emocional, mental y de control. Por eso, antes de lanzarte, hay que hablar de lo incómodo, de lo que no sale en los números, de lo que te puede generar más calma o más ansiedad. A partir de ahora no vamos a hablar de qué se puede hacer, sino de cuándo tiene sentido hacerlo y, sobre todo, cuándo no. 1. El coste emocional de no ser propietario. Esto casi nadie lo dice. Vender y quedarte implica perder control, aceptar nuevas reglas, asumir que ya no decides todo. Hay personas que lo llevan muy bien, otras no. Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con identidad. Si necesitas sentir control absoluto, esta opción puede generarte más ansiedad que tranquilidad. 2. Cuando no tiene sentido vender sin mudarte. Seamos claros, no es para todo el mundo. No tiene sentido si no toleras la incertidumbre, no has hecho números, no tienes un plan posterior, estás vendiendo solo por miedo. Aquí es donde muchos se equivocan. Usan estas fórmulas como huida, no como estrategia, y eso suele salir mal. 3. La pregunta clave antes de tomar esta decisión. Antes de decidir, no te fijes solo en si es rentable o si podría funcionar. La pregunta clave es esta:
¿esta decisión me va a dar más calma o me va a quitar más control del que puedo asumir? Porque hay operaciones que sobre el papel son correctas, pero en el día a día generan incomodidad constante. No hay respuestas universales. Hay personas que venden y ganan tranquilidad, y otras que con la misma decisión pierden paz. La clave no está en la fórmula, sino en si encaja contigo y con tu momento vital. Vender tu casa no siempre significa irte mañana, pero tampoco es una decisión ligera. A veces vender es ganar tiempo, otras veces es ganar flexibilidad, y otras, simplemente, es reconocer que necesitas un cambio, pero no de golpe. Si este vídeo te ha ayudado a ver que hay más caminos de los que pensabas, suscríbete al canal. Aquí no empujamos decisiones, aquí las pensamos bien.